Hola, buenos días chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy comenzamos con esta banda sonora para empezar a trabajar la antigua Grecia. La semana pasada estuvimos hablando de la civilización egipcia y hoy vamos a comenzar con la antigua Grecia. ¡Vamos a ello! La antigua Grecia. Antes de nada, me gustaría comenzar haciendo una serie de preguntas para ver qué sabes de la antigua Grecia. ¿Cómo escogéis a los delegados de clase? ¿Sabes cómo se denomina a este sistema de votación? ¿Os suenan las sombras de la Ilíada y la Odisea? ¿Habéis escuchado hablar de los filósofos? Todo ello y mucho más lo vamos a aprender en este vídeo sobre la antigua Grecia. ¡Comenzamos! Para ello, ya hemos dejado de lado la banda sonora, vamos a situarnos cronológicamente. Recordad que la civilización egipcia se desarrolló en torno a 6000 años antes de Cristo, pues después de la civilización egipcia apareció la antigua Grecia desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 146 antes de Cristo. Vamos ahora a ver un vídeo que nos va a introducir en esta civilización y vamos a aprender algunas de las cosas más importantes de este pueblo. Ancient Greece. Thousands of years ago, ancient Greece dominated the Mediterranean area. Apart from in Greece, Greeks lived in Italy, Sicily, Turkey, Western France, and Spain. They lived in North Africa too. The Greeks were great poets and great philosophers. They made very realistic sculptures and worshipped lots of gods such as Zeus, Poseidon, and Athena. Their most important invention was democracy, where a group of people vote on important subjects. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver el mapa de la antigua Grecia, de todo el territorio por el que se ubicaban los distintos pueblos y las distintas colonias que formaban la antigua Grecia. Como podéis ver en el mapa, la expansión de este territorio era bastante grande, porque estaban situados todos en torno al mar Mediterráneo. Desde Turquía, que lo podemos ver a la derecha del mapa, después Grecia, la actual Grecia, Italia y Sicilia, también España y Francia, e incluso el norte de África. Todos esos territorios junto al mar Mediterráneo formaban parte de la antigua Grecia y gracias a que estaban todos conectados por el mar Mediterráneo, era un método de acceso entre las diferentes colonias a través de la navegación para poder operar con el comercio. Ahora vamos a ver las ciudades. Y algunas de sus características más importantes, cómo se organizaban las polis griegas. Lo primero que he de decir en esta diapositiva es que las ciudades de la antigua Grecia se llamaban polis, no eran ciudades como nosotros las llamamos actualmente. Su organización, como podéis ver en esta diapositiva, tenemos una parte superior donde estaba la Acrópolis, en la ciudad alta. Debajo de la Acrópolis podemos ver que está el estadio. Los griegos fueron los creadores de las Olimpiadas. Sí, de las Olimpiadas, de las que hoy en día celebramos.
En el centro del pueblo podemos ver la plaza pública que la llamaban ágora. En esa plaza pública es donde se reunían las diferentes personas que formaban parte de la política para aprobar las leyes para el pueblo. Utilizaban un sistema de votación que lo llamaban elecciones, que es el que actualmente utilizamos. Es decir, fue el comienzo de la democracia, aunque para los ciudadanos de esa época no era tan democrático, porque los que podían participar en el ágora eran solo los hombres. No podían participar ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos. Por tanto, comenzaron con el voto y con las elecciones, pero no para todo el mundo. También tenían grandes teatros, donde iba todo el pueblo para visualizar y disfrutar de las grandes representaciones que se hacían de obras como la Ilíada y la Odisea. Las ciudades, como estaban cerca del mar Mediterráneo, pues tenían grandes puertos. Crearon puertos para que pudiesen atracar todos sus barcos para cuando viajaban a otras colonias a llevar sus productos. Y, como no, estaban protegidas por murallas. Había dos grandes polis, Atenas y Esparta, que frecuentemente luchaban entre ambas por conseguir el poder del pueblo griego. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las características más importantes de la antigua Grecia. He seleccionado 4. La primera de ellas sería la mitología. Los antiguos griegos eran politeístas, al igual que los egipcios, es decir, tenían varios dioses. Sus dioses tenían la apariencia humana, pero, a diferencia de los humanos, eran inmortales y tenían grandes poderes. En esta diapositiva he seleccionado 3 de los más importantes. Uno de ellos es Zeus, ¿de acuerdo?, que era el dios más importante del Olimpo, y sus símbolos eran un cetro y un rayo. Al lado de Zeus está Poseidón, que era el dios del mar, siempre llevaba un tridente en sus manos. Y junto a Poseidón está la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la guerra, que se simboliza con un casco. Otra de las características de la antigua Grecia era la filosofía, es decir, aparecieron los grandes pensadores, los filósofos eran personas que se reunían y se cuestionaban todo tipo de cosas para darle sentido a nuestra existencia y a ideas como a la verdad o a la justicia. 2 de los grandes filósofos de la antigua Grecia fueron Platón y Aristóteles. Platón creó una escuela en Atenas a la que asistió Aristóteles, que fue su alumno. Con el paso del tiempo, Aristóteles aprendió muchísimo de Platón y llegó a escribir más de 300 libros, todos ellos muy variados. Escribió cosas desde la biología y la zoología hasta llegar a la física y la metafísica. Es decir, eran grandes pensadores que se cuestionaban todo e intentaban buscar los interrogantes que las demás personas se hacían. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver otras características de la antigua Grecia. Para los antiguos griegos, la poesía y el teatro era muy importante. Es por este motivo por el que crearon grandes teatros. Uno de los autores más importantes de la antigua Grecia fue Homero, que es el autor de 2 grandes obras, la Ilíada y la Odisea, que a continuación veremos un vídeo. Otra de las características muy importantes de la antigua Grecia fue el arte. A los griegos le encantaba construir templos y teatros donde la gente pudiese disfrutar. También representaban la figura humana a través de sentimientos, mediante el realismo. Aquí podemos ver una escultura de Laconte y sus hijos,
y también el Partenón de Atenas. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un vídeo de las obras que creó Homero, la Ilíada y la Odisea. Hay dos libros que formaron el espíritu griego. ¿Sabes cuáles son? La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Bueno, chicos y chicas, ¿habéis visto qué interesantes son las obras escritas por Homero? Ahí he dejado un pequeño vídeo con la representación de estas obras. Si queréis buscar más información, lo podéis hacer porque son muy interesantes y están también escritas para niños. Bueno, esto ha sido todo por hoy y ahora vamos a pasar a las actividades.
Perdón, los ejercicios para el próximo día, chicos y chicas, son los siguientes. El primer ejercicio es una pregunta que dice: ¿quién fue el gran poeta de la antigua Grecia que escribió la obra de la Ilíada y la Odisea? El segundo dice: ¿cómo se llamaban las antiguas ciudades griegas? Descríbelas y escribe un ejemplo de una de ellas. El tercer ejercicio dice lo siguiente: escribe 2 características de la antigua Grecia. Número 4. ¿Qué territorios ocupaba la antigua Grecia? Número 5. ¿Cuándo comenzó y terminó la antigua Grecia? Y por último, 2 ejercicios más que dicen así. ¿A qué se dedican los filósofos? Nombra 2 filósofos importantes de la antigua Grecia. Y el último, crea una historia usando como protagonistas algunos de los dioses de la antigua Grecia. Represéntala a través de un dibujo. Todo esto ha sido lo que hemos estado viendo de la antigua Grecia. Con ello acabamos con nuestra banda sonora hoy y hasta el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención, chicos y chicas. Hasta la próxima. Chao.